doctor? ¿Qué tal, Virginia? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Por este contexto que hay de caos internacional que tienen como protagonista a Trump y a Maduro, tenemos un Trump, por un lado, que está desplegando toda su capacidad combativa contra el régimen de Maduro, supuestamente con un objetivo de combatir lo que es el narcotráfico, pero muchos dicen, hay detrás el hecho de terminar con ese régimen, o sea, de ir por Maduro en específico. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, en particular, creo que la definición de la nueva doctrina de seguridad nacional de Donald Trump aclara perfectamente el panorama. Allí se define que para nivel hemisférico, el hemisferio americano, ellos hacen una reformulación de la doctrina Monroe, recordemos la doctrina Monroe. América para los americanos. América para los americanos, Europa para los europeos. En ese momento, cuando se define, luego tenía una proyección la doctrina Monroe. Y es lo que ha implicado la reformulación en el tiempo. Distintas los aplicaron Roosevelt, sí, otra interpretación Wilson, distintas interpretaciones a lo largo de la historia. En la Guerra Fría tuvo otro tipo de interpretación que, garantizó el intervencionismo directo, como el caso de Panamá, por ejemplo. Ahora, esa forma de expandirlo era expandir los valores democráticos liberales de Estados Unidos en todo el continente como la mejor garantía para evitar las intervenciones de las coronas europeas. Sí. ¿Cómo viene la reformulación? Y tiene un sentido muy similar y muy parecido, pero ahora claramente parte de la definición de su interés nacional tiene que ver con América primero. Y América primero es fortalecer la frontera. América primero es fortalecer y cuidar del ciudadano. Por lo tanto, es fijar políticas restrictivas a nivel migratorio y combatir, le inicia la guerra al narcotráfico. Bien. Pongo énfasis en esto y te digo por qué. Porque después del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos define una nueva doctrina de seguridad nacional. Mira qué interesante, le declara la guerra al terrorismo. Una semana después no podía declarar la guerra al terrorismo porque el terrorismo no es un sujeto de derecho internacional, no es un Estado. El concepto de guerra se utiliza cuando estamos hablando de una contienda, un conflicto entre Estados. Ese es el derecho internacional de la guerra, que regula la actividad de los conflictos bélicos. Entonces, a la semana de decir, iniciamos la guerra contra el terrorismo, dice, y contra todo Estado que apañe y defienda el terrorismo. Acá se aplica un criterio similar, pero no obstante cambia el eje. Ya no es el terrorismo en la agenda prioritaria, es muy interesante verlo. La doctrina nueva habla del narcotráfico y los estados que defiendan y promuevan y lo fomenten. Y al reformular la doctrina Monroe, se reservan el derecho a intervenir. No obstante, lo que estamos viendo es una movilización de su fuerza naval, una movilización y manifestación de poder naval impresionante como hace años que no se veía y se lo está viendo en el Caribe. Sí, y ahora también terrestre. Ahora es terrestre, sí ha habido incursiones, acá se está debatiendo, en el Congreso de los Estados Unidos, porque acá se aplica el derecho de la Convención, está en aguas internacionales, y ahí se aplica el derecho internacional, la Convención del Derecho del Mar. Totalmente. Y entonces, en realidad no podría atacar las lanchas, sino a estas lanchas, más allá que sea un delito transnacional en el narcotráfico. El protocolo es detener, averiguar y aprender, no liquidar. Entonces, acá vemos que están, reformulando esta doctrina con otra característica mucho más virulenta, tanto a nivel de las migraciones como a nivel del narcotráfico. Pero ¿qué diría yo de este año? Vos lo has dicho, un año. Sí. Yo no sé si el año se aceleró por sí solo o fue Donald Trump que nos aceleró este año. Si uno hace el análisis y volviendo, porque se relaciona directamente con esto, y la posición de Estados Unidos y de Donald Trump, no solo con las Américas, sino con el mundo. Entonces, la política exterior de la principal potencia tiene que tener un análisis, porque si no, no terminamos de entender. Sí. Si ves el discurso fue altisonante contra Maduro, pero fue cambiando, parecía que le daba la posibilidad de extenderle la mano y salvarlo, y luego pasa hacia el otro extremo. Bueno, si yo analizo el comportamiento de la política exterior norteamericana a lo largo del 2025, ha sido pendular, ha sido oscilante, y eso genera incertidumbre, eso genera dudas en los diferentes actores.
Entonces, para tratar de entender, yo quiero facilitar, hay una forma de entenderlo desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la política internacional. Hay 3 elementos que son fundamentales para que podamos entender por qué se llega a la forma de actuar internacional de Donald Trump. Sí. Tiene un mensaje, decimos, este hombre está loco. Sí. Fíjate vos, esa es la primera. Uno ve un determinado hecho periodístico, dice, pasa esto en Gaza, quería hacer Gaza una ribera internacional turística. Sí. La forma como lo destrata Zelensky en la Casa Oval, pero luego eso le da resultado y Zelensky firma el acuerdo por los minerales estratégicos. Sí. Entonces, y la forma como encara la relación con Maduro, uno en un momento dice, yo lucho contra el narcotráfico. Lo declara Maduro a la semana, a los 10 días, la cabeza del narcotráfico. Entonces, yo voy a hacer lo necesario para erradicar esa cabeza del poder del narcotráfico. Entonces, todos estos mensajes de esta diplomacia muy virulenta y pendular tienen un sentido. La política exterior de un país tan grande como Estados Unidos y tan potente tiene 3 elementos internos. La interpretación, la definición y la aplicación. La interpretación se maneja por la visión del mundo, la visión de quiénes son los aliados, quiénes son los enemigos. La visión parte por el análisis de mis fortalezas y mis debilidades y las oportunidades y desafíos que me presenta el mundo. ¿Sí? Y luego otro elemento de la interpretación es los conceptos ideológicos y culturales, lo que se llama sistema de creencias. Y ahí ingresamos en algunos elementos que le puede brindar el Partido Republicano. Y ahí está el movimiento MAGA. Claro. Make America Great Again. El movimiento MAGA tiene una concepción ideológica en particular. Es nacionalista, sí. Es aislacionista, antiglobalización, es proteccionista, sí. ¿Sí? Y a su vez promueve el expansionismo y promueve la supremacía racial blanca anglosajona. Lo que se llama el nativismo anglosajón. Sí. Bueno, esto es un elemento muy fuerte. Otro de los elementos es la famosa movilización del mito del destino manifiesto. Esto es de los orígenes fundacionales de Estados Unidos. En ese momento, las colonias que se transforman luego a partir de la celebración de su constitución, un país independiente, los colonos ya luego americanos fijan en función de supuestamente un mensaje providencial por ser una población elegida para el cumplimiento de ese mensaje de la divina providencia, expandir el territorio hacia el oeste, en donde estaba ocupado por las comunidades aborígenes, y luego lo expande hacia el sur, en Luisiana y en Texas. Sí. Eso estaba cargado de ese fundamentalismo. Donald Trump lo menciona en su discurso. Entonces, vamos a tratar de entender qué piensa el líder de la principal potencia al momento de realizar todas estas acciones exteriores. Y el otro elemento es la reformulación de la doctrina Monroe. Entonces, cuando vos conjugás estos elementos desde el punto de vista ideológico, cultural, que forman parte del sistema de creencia de este líder que se llama Donald Trump, vos comenzás a entender su acción exterior. Lo de Venezuela, cómo lo maneja lo de Venezuela, cómo ha manejado lo de Zelensky, Rusia, la relación que tiene, la relación con China. Con China fue confrontación y terminan firmando un acuerdo. Entonces, esta conjugación de elementos luego te lleva a decir, ¿y cómo se aplica? Claro. ¿Se define? Bueno, la definición está influenciada por esta concepción ideológica cultural y la visión del mundo. Se la define en un documento como este. Previamente había propuesto el plan, por ejemplo, el plan de paz de los 28 puntos. Sí. Es un despropósito. Vos leés los 28 puntos y tienen un rol protagónico para la ejecución del plan de paz la OTAN y la Unión Europea. Y no participaron en la elaboración de lo que él definió el plan de paz. Y luego se contradice y dice, bueno, no era el plan de paz definitivo, era un borrador. Sí. Entonces, esas idas y vueltas pendulares tienen un elevado costo. Ahora lo que te quiero decir, interpreta el mundo, interpreta en función de su visión ideológica, define y luego la aplica. Y en la aplicación hay una estrategia, la teoría del loco, que se estudia en ciencias políticas. Es decir, me hago el loco de tal manera que genera reacción en aliados y en enemigos. En aliados voy a tener dos clases de aliados. El aliado obsecuente, el que se rinde a los pies. Totalmente. Y ahí ve cómo... Le dio efecto, pero Virginia, la OTAN tenía un presupuesto de 2% y lo llevó a 5%, y se han dado cuenta
que ya no tienen que depender de los Estados Unidos. Y Zelensky, como te dijo en el caso de Zelensky, fue vapuleado en el Salón Oblán tanto por el vicepresidente de los Estados como el presidente Donald Trump, y a los 10 días firmó un acuerdo por minerales estratégicos. Entonces, pero da resultado, y la doctrina del loco llega, eso sí te lo puedo decir, y lo estudian. Esto no lo digo porque lo conozco, sino por lo que los especialistas, politólogos que analizan el tema. Por ahí llega a un límite, y por ahí se te vuelve un boomerang. Por ejemplo, en el caso de Rusia, Putin es muy cerebral, es muy racional. Parece que es un sujeto perverso y oscuro, es muy cerebral. Y a él no hizo mella esta teoría del loco. Y fíjate, es como que se burla. Él amenazó con las sanciones económicas a la India por comprar el petróleo ruso, y hace 15 días firmaron un acuerdo entre Rusia y la India para vender el petróleo. Doctor, disculpe, nos quedamos un poco sin tiempo. Vale. Vamos a continuar con este tema porque creo que también intercede mucho lo que es la OTAN, justamente como mencionaba, Totalmente. Y Europa en general, y qué es lo que pasa con Rusia y Estados Unidos. Así es. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Un placer. Volvemos con Carlos.